Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Es muy interesante que hagamos nuestro curso bíblico. San Lucas y Ñande. Todo lo que San Lucas nos va presentando, no se olviden cómo lo definía nada más y nada menos que el cardenal Martini, un gran estudioso también de la Biblia, un jesuita cardenal en Milán. Entonces él nos habla y nos dice, cuando le define a San Lucas, como el evangelista para los avanzados. Ahí se imagina lo básico, lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana, y están dando pasos importantes en su vida cristiana. Bueno, nosotros hoy en este curso bíblico queremos darle continuidad. Estamos en el capítulo 9, terminamos una sección y ahora queremos comenzar con otra sección. Y desde el capítulo 9, versículo 51 en adelante, que va a llegar hasta el capítulo 19, versículo 46, 19:46. 9:51. Upeña andeña de moñe pregunta con Anga. Otra sección muy importante que le llamamos el camino hacia Jerusalén, según San Lucas. Según en la gran estructura, si uno piensa cómo divide su evangelio San Lucas, es interesante, porque el camino de Jesús, desde Cesarea de Filipo, allá arriba, bien en el norte. Jesús, primero pregunta, él dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Desde esa identidad, Jesús, y llega hasta Jerusalén. Hay un solo viaje a Jerusalén según San Lucas. San Lucas le presenta a Jesús con un solo viaje a Jerusalén. Es decir, es toda una elaboración, es todo un camino teológico. En este camino teológico nosotros vamos encontrando las propuestas del Evangelio en una forma secuenciada. Es por eso que hay que entender muy bien, hay que mirar la estructura, hay que saber qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Recuerden que la iglesia, porque es la iglesia en realidad la que está reflexionando y está mirando su propia vida, su contexto histórico, y que ahora está presentando y está asumiendo. Esto es así, de lógico, ¿verdad? No es que la Biblia, como dicen los protestantes, más o menos cae del cielo. No, nada cae del cielo. Aquí, entonces, es una comunidad que comienza a reflexionar, a elaborar. Por eso que la Biblia también, ¿verdad? En cuanto se va escribiendo, incluso se van corrigiendo ya, o sea, en los escritos para ser más contundentes con ciertos elementos. Son las famosas glosas y así.
y se va haciendo de acuerdo a una historia que nosotros le llamamos una historia de salvación. Esa es la gran estructura, la macroestructura de la Biblia, por una parte, pero después están también las estructuras de cada uno de los libros. Cada evangelista, cada autor bíblico, de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo al destinatario a quien se escribe, de acuerdo al contenido que están entonces queriendo transmitir a ese destinatario, de acuerdo a la problemática que estaba sufriendo esa comunidad, y entonces necesitaba alentarle, fortalecerlo, si no, oye, ya hoy mía ella lleva, o si no, entusiasmarle. O sea, todo entra aquí, pero todo entra en función, ¿verdad?, de una pedagogía y de una enseñanza para que el lector, en este caso, y la comunidad que reflexiona, se pueda adherir verdaderamente a Jesucristo, pueda entender qué es lo que el evangelista nos está queriendo decir y qué es lo que nos está queriendo enseñar. Vamos a comenzar entonces este capítulo 9:51, esta sección que iremos hasta el 19:46. En primer lugar, entonces, esto que le llamamos el camino hacia Jerusalén, porque yande yara jotas o paupepe o manota. Lo central y lo fundamental, entonces, es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque, vamos a comenzar ya diciendo también eso, según los libros históricos, Jerusalén es el lugar que Dios mismo había elegido para revelarse. Yande yara hoy ya lleva Dios Padre. Libros históricos, lean un poquitito los libros históricos. Entonces comenzamos con Josué, Jueces, Samuel, Libro de los Reyes, estos 4, ¿verdad? Entonces aquí encontramos todo un camino, y aquí en este libro se nos muestra Jerusalén, la ciudad que Dios elige, la ciudad donde Él se implanta y Él pone su santuario, la ciudad donde Él se va a revelar, Oye, cualcata, más baja. Entonces Jesús también está haciendo el camino, viene del norte, Guatá, viene, llega a Jerusalén, ahí es condenado a muerte, ahí muere, ahí resucita. Es decir, Jesús está cumpliendo plenamente lo que Dios había prometido. Yo me voy a revelar, es la ciudad donde yo me voy a revelar. Ana bebé, oye revelama en la persona de Jesús. ¿Entienden? Entonces, por favor, esta estructura es muy importante que sepamos, porque si no, ¿para qué orilla? Escuchen nomás, los protestantes, entonces, si es que no entendemos estas cosas y si no apuntamos a lo que significa la macroestructura y sobre todo a lo que significa el centrarnos en esto que encontramos aquí, ¿verdad?, como elemento fundamental y esencial dentro de la reflexión cristiana, dentro de la reflexión del Evangelio. Vamos entonces a ver esta sección, el camino hacia Jerusalén. El versículo 9:51 dice lo siguiente: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Qué bueno que es esto entonces que nosotros podamos entender, ¿verdad? Se va a cumplir el tiempo, Jesús que va a subir al cielo, Jesús entonces que ya está cumpliendo su misión. O sea, esto es importante dentro del caminar histórico, ¿verdad?, de Israel. Pero entonces, viste, se encamina, te está diciendo, porque Dios se tiene que revelar en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como Padre en la ternura. Los evangelios nos dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre.
En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén. El Papa sigue teniendo problemas con la ciática y este miércoles caminaba más despacio de lo habitual. En la catequesis de la Audiencia General habló sobre la ternura de San José, que aparece reflejada en las parábolas de Jesús sobre los padres. Esta ternura es una característica esencial de Dios, que trata siempre con misericordia a las personas. La tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva, sentimentale, no. È l'esperienza di sentirsi amati, di sentirsi accolti proprio nella nostra povertà, nella nostra miseria e quindi trasformati dall'amore di Dio. Guardate come gli infermieri e gli infermieri toccano le ferite degli ammalati con tenerezza per non ferirle di più. E così tocca il Signore le nostre ferite con la stessa tenerezza. Francisco retomó uno de los temas principales de su pontificado. Explicó que a Dios no le da miedo nuestro pasado, aunque esté lleno de errores. Le asusta que las personas tengan el corazón cerrado al cariño. Tutti noi abbiamo conti da risolvere, ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima, perché noi cominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. La tenerezza. Dio perdona sempre. Mettete bene questo nella testa e nel cuore. Dio perdona sempre. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre. Le cose più brutte. El Papa pidió que este principio se aplique en la medida de lo posible a la justicia humana y que no haya condenas sin ventanas de esperanza hacia la conversión. Antes de marcharse, el Papa pidió oraciones por los damnificados por la erupción del volcán submarino en Tonga y saludó a algunos laicos que tradujeron su catequesis durante el encuentro con los peregrinos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: ¿para casarme, Padre, tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe,
Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 9, versículo 51. Decimos aquí el camino. ¿A dónde nos conduce este camino? Cuando llega, dice, el momento, el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encamina decididamente, decididamente, la importante la ñagendumina, decididamente. La decisión, el camino. Aquí es el lugar donde Dios había elegido para revelarse. Entonces, la misión de Galilea
ha revelado el nombre de Jesús y su misión entre los hombres. Es el Cristo. El mismo Marcos ha llegado a descubrir que el confesar al Cristo implica desvelar su senda de dolor y acompañarle en el camino hacia la muerte. Lucas ha querido fundar lo que nos queda de evangelio en este tema. Por eso, después de haber mostrado la unidad de los destinos de Jesús y de los discípulos, añade de una forma bien solemne: entonces, al cumplirse el tiempo de su ascensión, se decidió de una manera firme a subir a Jerusalén. Entonces, está desvelando su senda de dolor, es decir, ir hacia Jerusalén, decididamente. Ya Satamante Perubia lleva. Miren que esta es una renuncia, miren que esta es una entrega. Nosotros habíamos terminado un poquitito antes en este capítulo 9 diciendo que el servicio era lo esencial. Antes de eso se nos ponía la condición para el seguimiento de Jesús: a renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Y entonces aquí el Señor, ¿verdad?, después de haber compartido, después de haber girado, después de haber dado tantas buenas impresiones a la gente, entonces Él ahora decididamente toma este camino. Pero siempre se preocupa el evangelista Lucas de mantener la unidad del Evangelio, con todo lo que ya hemos estudiado, hemos visto, e incluso con los otros evangelistas, ¿verdad? Ahora, el verdadero camino de Jesús conduce a la ascensión, termina en la subida a Dios el Padre, pero es camino a través del sufrimiento que se centra en Jerusalén, el juicio y la muerte. Aquí, si nosotros entendimos esta frase, queridos amigos, queridos hermanos, entendimos todo el Evangelio. Entendimos todo el Evangelio. Que nos es tan difícil, ¿verdad? Que nos es tan difícil, porque siempre estamos ahí regateando con Dios ante nuestras limitaciones, ante nuestra propia situación, ante aquello que nosotros somos, es decir, somos criaturas, pero como que regateamos de Dios siempre, como que siempre esperamos más y queremos más y más, ¿verdad?, del Señor. Pero sin embargo, aquí nos está diciendo, bueno, ese camino que conduce a la ascensión, porque es el number one, esencial y fundamental, después que terminará con la subida a Dios el Padre. Pero es camino a través del sufrimiento que se centra en Jerusalén. Se centra en Jerusalén, el juicio y su muerte. Entonces no es un camino también simplemente de bombos y platillos. La ecuaina lleva para que todo el mundo le aclame, todo el mundo, a pesar de que ellos estaban esperando un Mesías de esa manera, a quien aclamar. Y por eso que también ese domingo de Ramos, la gente como que le está aclamando, salve, salve, ¿verdad? Entonces que está viniendo el rey de los judíos. A pesar de que los simbolismos que después se utilizan aquí, un Jesús que entra más bien en un burrito, ¿verdad?, aclamado. Entonces son signos de contradicción, ¿verdad? Ya el profeta Zacarías también nos hablaba un poco de eso como una profecía, capítulo 9, versículo 9 también, ¿verdad?, en que tu Mesías vendrá montado sobre un burrito, burro arioina. Y ese no era del Mesías, el burro no, era absolutamente para el Mesías. El burrito, el burrito lleva carga y no lo siente. El Mesías no, el Mesías es el rey, el soberano. Y así, ¿verdad?, para la guerra. Bueno, pero en fin, esto es simplemente para que nosotros miremos un poco también el aspecto semiótico, es decir, de la simbología, de los signos que se utilizan y que nos están transmitiendo el mensaje. Pero es camino a través del sufrimiento que se centra en Jerusalén. Camino a través del sufrimiento. La cruz. Reníguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga.
Solo entonces en este camino los discípulos que han dicho sí a Jesús descubren poco a poco la urgencia que se encierra en su palabra. La urgencia que se cierra en la palabra de Jesús. La riqueza del reino es de tal forma decisiva y exigente que nos lleva a la pobreza de servicio por los otros. Entonces, aquí estamos encontrando que la riqueza del reino, ¿en qué consiste? Esta riqueza del reino es de tal forma decisiva y exigente que nos lleva a la pobreza del servicio por los otros. Esa es la riqueza. Es un poco contradictoria, ¿verdad? Porque te lleva a una pobreza, pero ¿en qué sentido? La pobreza quiere decir anonadarnos, qué cosa. Aquí se mira el servicio, Entonces se procura estar al servicio de. En el camino de su ascensión, Jesús ofrece la riqueza de su ser en Dios. En su camino de ascensión, Jesús ofrece la riqueza de su ser en Dios, el Padre. Entonces, pero al mismo tiempo, y con su mismo arriesgarse y ser matado, nos enseña que es preciso superar la vida vieja si se quiere conquistar lo nuevo. Porque aquí entonces está el caracú, ¿verdad?, de ese compromiso nuestro, en todo caso. Nos enseña que es preciso superar la vida vieja. Hay que superar la vida vieja si se quiere conquistar algo nuevo. Y Jesús está haciendo ese camino. Va a tener que superar, va a tener que llegar hasta Jerusalén. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad, y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad.
Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos entonces nosotros reflexionando con este evangelio de San Lucas. Lucas es un evangelista para los que ya han crecido, ¿verdad?, en la vida cristiana y cada vez más siguen creciendo, ¿verdad? O sea, se siguen comprometiendo más y más, queriendo conocer profundamente el significado de la propia vida. Bueno, aquí nosotros nos centramos y estamos viendo en el camino, los discípulos que han dicho sí a Jesús descubren poco a poco la urgencia que se encierra en su palabra. ¿A qué vean? Vega tuve ya pilla ya hoy. Ya igual ya hoy va a peñan de yara o yerureñan de. La riqueza del reino es de tal forma decisiva y exigente que nos lleva a la pobreza del servicio por los otros. Estuvimos reflexionando y estuvimos viendo este aspecto. Ya antes, ¿verdad?, cuando ellos discutían quién era el más importante, ¿verdad?, en el reino de los cielos, eso nosotros ya lo decíamos allí en el versículo 46 de este capítulo 9. Entonces, como que ¿quién es el más importante? Mala e importante vea. Y aquí al final Jesús le da una lección y le dice, peo serví vea. Ese es el más importante. Vea la importante vea. El que sirve. Yo estoy aquí como el servidor. Yo estoy aquí como el abad. Yo estoy aquí como el esclavo. Eso San Juan lo dice mejor. El capítulo 13, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan. Espectacular, ¿verdad? Porque ahí nos habla y nos está diciendo qué clase. Y nos está diciendo directamente que Jesús se pone al servicio, ¿verdad? ¿Se pone al servicio de quién? Y se pone al servicio allí de la gente, de sus discípulos. Vengo a llevar hoy a llevar el manto de verdad del rey, de la realeza. Se pone la toalla que es del esclavo, del servicio, el delantal ya eso venían de. Ego ya puedo beber tembiguayo ya puedo ir. Con mashuisha oñe moyo bebé lleva. Oñe punu o puyo heilo mitame. Y se dan cuenta que hay reacciones, ¿verdad? Porque incluso Pedro, que es el capo de la iglesia, de la comunidad, es uno de los primeros que reacciona. Porque Pedro, cuando viene Jesús, se encuentra con él, entonces reacciona y le dice, ¿cómo? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Peanda y porianda yana. Si tú eres el maestro, tú eres el más importante. Nego la canguasuña de yara. Nega tú de ella, vean. Qué interesante. Y digo, ¿ves ahí? Yo no sé si los que comenzamos a subir un poquitito más, entre comillas, ya es muy importante, lleva porque ya le copé puesto, ya le cobamos cargo, ya de plata y vema mi otro cuera, y entonces ya que más dependían de la pichave, te mañana, pesa, vaya poco venían de ti. Entonces, hay que ver si esa persona, si nosotros somos cristianos, si estamos bautizados. Y si entendemos verdaderamente lo que significa ser bautizado. O sea, si entendemos nuestra condición de bautizado, ¿verdad? O peago la coangaña aina aña tante aina ya samilla y cuami va más bañande. Upeanago con abai con aña mongetajina, ya cuami más bañande. ¿Quién es el bautizado? Y entonces, si hay errores o si hay situaciones que tenemos que cambiar, y bueno, ya llevan baite, ya llevan fuerza y mí, ya va po allá vamos. Trabajemos por nuestro espíritu, trabajemos por nuestra vida. Procuremos sobre todo entonces vivir auténticamente lo que nosotros hemos asumido, ¿verdad?, en la vida cristiana. Y justamente por eso, ¿verdad?, todo lo que dijimos sí a Jesús, ahí está, todo lo que dijimos sí a Jesús, descubrimos poco a poco la urgencia que se encierra en su palabra. La riqueza del reino es de tal forma decisiva y exige que nos lleva a la pobreza del servicio. Pobreza del servicio, es decir, ya en el camino de su ascensión, Jesús ofrece la riqueza de su ser en Dios, el Padre. Pero al mismo tiempo, y por su mismo arriesgarse y ser matado, nos enseña que es preciso superar la vida vieja si se quiere conquistar lo nuevo. Si queremos conquistar lo nuevo, entonces tenemos que darle lugar entonces a lo nuevo. Y para eso hay que matar lo viejo.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor que nos acompaña, el Señor que nos ayuda, que nos fortalece siempre. Y hoy, queridos amigos, leemos esta primera lectura del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 24 del primer libro, versículo 3 al 21. En aquellos días, Saúl, con 3.000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más profundo de la cueva y le dijeron a David sus hombres: «Este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras». Pero él le respondió: «Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él». Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Y así continúa la historia. Queridos hermanos, estábamos hablando anteriormente de la envidia. Saúl, que lo persigue a muerte porque el Señor le ha dado tantas cualidades a David. Y David lo pone al servicio de su pueblo y de su gente. Pero cuando nosotros no maduramos lo suficiente, comenzamos a perseguir a esas personas que quieren hacer el bien. Y esto, queridos hermanos, lo encontramos a todos los niveles. Ñande envidioso formal. Estamos también muy acostumbrados a esa dictadura anterior que dejó en nuestro chip, en nuestra mente. Todos tenemos que ser uniformados, iguales. En diga tuya, babeo ñaca, poaimía lleva. O poaimí me tenía.
Y eso a nivel de iglesia hay mucho, queridos hermanos, a nivel de nuestras capillas, a nivel de nuestras relaciones, a nivel de nuestra política, a nivel de nuestra sociedad, en nuestra propia familia muchas veces, queridos hermanos. Entonces hoy la palabra del Señor nos está invitando, así como David, a pesar de que es perseguido, a pesar de que quieren cortarle la cabeza, sin embargo David tiene mucha paciencia y deja que actúe el Señor. Y allí porque ahí fácil para. Muchas veces nos sentimos perseguidos, muchas veces nos sentimos con ese dolor en el alma cuando uno quiere hacer tantas cosas lindas y no te dejan, cuando uno siente verdaderamente esa vocación de Dios para hacer el bien, para dar. Pidamos esta gracia, dejemos toda envidia, dejemos toda maldad de lado y que la bendición de Dios descienda en nuestro corazón, en nuestra mente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Fructuoso de Tarragona, en Tarraco, hoy Tarragona, ciudad de la hispana Citerior, hoy España, pasión de los santos mártires Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio, sus diáconos, los cuales en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, después de haber confesado su fe en presencia del procurador Emiliano, fueron llevados al anfiteatro y allí en presencia de los fieles y en voz clara, el obispo oró por la paz de la iglesia, consumando su martirio en medio del fuego, puestos de rodillas y en oración. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta
que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo este camino que encontramos aquí y podemos entender verdaderamente lo que significa, ¿verdad? Este camino hacia Jerusalén. Nosotros estamos mirando el camino hacia Jerusalén. Estamos en el capítulo 9 del 51 en adelante. Desde aquí, es decir, que nos habla del servicio, porque entonces lo que Jesús está haciendo va a ser a favor de su pueblo, es decir, para servir a su pueblo. Desde aquí al final del Evangelio, es decir, del 9 al 51, y al principio de los Hechos de los Apóstoles, 1 Hechos de los Apóstoles, no existe más que un tema. Ya memoriza que opea, Yeikuami que opea, capítulo 9 del 51 en adelante, hasta Hechos de los Apóstoles, solo hay un tema. Aupeándose, upea Ari siempre. Ya llevo leata, ya llevo monguetata de una y de otra parte, de todos los ángulos, ñajaata, para que entendamos que es la subida de Jesús al Padre. La subida de Jesús al Padre. Es decir, este camino que hacemos hacia Jerusalén significa un camino que nos tiene que llevar hacia la santidad. Ya eso ve de otra manera. Opea coñandé en Guanájina, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le estamos describiendo a un Jesús, en realidad lo que le estamos describiendo es a la comunidad. Opea con el contexto histórico ya es ahí señante. Opea ñande ya mañana ya es bueno. Opea ñande ya guatana ya pape ñande ya ahora ya poja huisha. Opea la ñande la jata hina pe uagape. Opea la omumbe uta ñande ha ita ñande ha omme sakanta ñande. Bueno, cuál andera pena hina ha peishare guatana re guaje hama pe ñande yara. Uagape ya sube pesa pe uagape. Es el camino entonces hacia Dios, hacia el Padre. Pero, atención, sin embargo, dentro de la gran unidad, es decir, ya que es un solo tema, pueden trazarse dos momentos relativamente también autónomos. Es decir, hay dos momentos que aquí vamos a volver a encontrar. En una primera parte que va hasta el capítulo justamente 19:46, del 9:51 al 19:46, el camino aparece como en torno de una catequesis. En torno de una catequesis en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia de hallarse de su parte y de buscar, por tanto, la riqueza verdadera. De buscar la riqueza verdadera. Esto entonces es lo que vamos a encontrar en la primera parte. El camino aparece como entorno de una catequesis en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia de hallarse de su parte. Hay que encontrarse de la parte del Señor. Tenemos que encontrarnos de la parte del Señor y de buscar la riqueza verdadera. Entonces, en una segunda parte que encontramos aquí, que sería del capítulo 19, 47 al 24, 53, y Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 1, del 1 al 11, se ha trazado el camino de Jesús. Por la pasión y por la muerte a la derecha de Dios Padre, ahora entonces, solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se desvela el sentido de la obra de Jesús que actúa desde el Padre por medio del Espíritu. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es desvelando, ¿verdad? En esta segunda parte, el camino de Jesús por la pasión y por la muerte. Pasión y muerte. Aquí entonces, el camino. Este es el camino. Queridos hermanos, voy a poner allí para mí. El camino es la muerte, pero primero te habla lo de la pasión, ¿verdad? La pasión, muerte, pero después era la resurrección. Eso es lo que vino ya anunciando el mismo evangelista, ¿verdad? Ya nos anunció la pasión,
nos anunció que va a tener que ser maltratado, va a tener que morir, va a ser crucificado. Y entonces comienza este calvario, ¿verdad? Pero es el camino trazado. Pasión, muerte a la derecha de Dios Padre. Y desde Hechos de los Apóstoles entonces vamos a ver el sentido de la obra, es decir, toda esa influencia, toda esa, entre comillas, esa marcación, todo lo que nos marca, todo lo que nos deja, ¿verdad? Profundamente, como un sello de timbre, de carimbo, entonces va a ser Hechos de los Apóstoles. Upeya, ñande yapoana. Upea o yapoana, era Hechos de los Apóstoles. Bae yayapo ñande. Yagüerovia ñande yara. Y entonces hacemos nuestro camino. Entonces, qué lindo, queridos hermanos. Vamos a seguir reflexionando esto en nuestro próximo curso bíblico. Vamos a seguir sobre esta teología de San Lucas maravillosa. Al iniciar desde esta parte, el camino hacia Jerusalén, capítulo 9, 51, hasta el 19, 46. Y me despido por el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.